Buenos días, compañeros, compañeras, Amílcar, para eh, poder realizar mi trabajo, ¿verdad? Eh, o mi ensayo, ¿verdad? Pues el título que he pensado darle de momento es La cotidianidad y el descubrimiento en relación con otros existires. Entonces, esto va enfocado, ese trabajo pretendo enfocarlo en, ¿verdad? Pues tomando como, como dije, como caballito de batalla, ¿no? La presencia de mi hijo, ¿verdad? José Guillermo en este mundo, ¿no? A su edad de 2 años, pues me gustaría abordar este trabajo pues fenomenológico, ¿verdad? Descriptivo y experiencial, ¿verdad? Que está él aquí y viendo la forma, cómo él se va descubriendo, ¿verdad? Con la cotidianidad, cómo él va descubriendo su presencia o su existir, ¿verdad? En medio de todo lo que él realiza. Entonces es interesante cómo él se va adaptando, ¿no? Poco a poco a la misma vida, ¿no? A la realidad, a todo lo que acontece. Y lo hace de una manera pues sorprendente. Entonces esto me ha llamado la atención y por ello es que pretendo pues enfocar ese trabajo, ¿verdad? Descriptivo experiencial partiendo desde la cotidianidad. En cuanto a las experiencias de adaptabilidad pues de mi hijo en el mundo, ¿no? Al mundo. De alguna forma poder profundizar un poco más sobre cómo en la cotidianidad, ¿verdad? Mi hijo va descubriendo su Dasein, su ser, ¿no? Entonces, en el mundo. Cuáles son esos obstáculos también que él va encontrando y la forma como va superando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cómo él se va adaptando. Respetando también su individualidad, me gustaría poder indagar un poco más sobre el proceso de toma de conciencia, aunque aquí creo que es muy como que muy complicado o complejo o decirlo, ¿no? Porque es esa toma de conciencia, él todavía o sea, no está agudizado en él, pues porque tiene 2 años, ¿no? Entonces él no tiene conciencia de muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, sobre todo aquellas cosas que vienen del exterior, ¿no? Cómo se va sintiendo atravesado también por esas cosas intramundanas, ¿no? Algunas preguntas que me ayudaron, ¿no? A poder profundizar, indagar un poco más en ese trabajo que me las hizo ver pues Amílcar en su momento, ¿verdad? Y me ayudaron mucho para poder profundizar un poco más en esta investigación, en esta pequeña investigación, ¿no? Entonces, es... ¿verdad? Hasta qué punto tiene un bebé cotidianidad en el sentido de ser y tiempo, ¿verdad? Es específicamente en cuanto se refiere al ser con otros existires. Y esta pregunta es bien interesante, ¿verdad? Como para ir fijando el tópico, ¿no? Porque este, esto de la cotidianidad y cómo se va o se refiere con otro, o cómo se va relacionando con esos otros existires, cuál es su reacción, ¿no? Entonces es interesante porque es ese sentido de asombro, ¿no? El que yo descubro en mi bebé que va teniendo en relación a esas otras cosas que se le van manifestando, ¿no? Y ese asombro es el que también, bueno, a lo largo del trabajo pretendo realizarlo, ¿no? El asombro que nosotros como adultos pues muchas veces hemos perdido, ¿no? Entonces el niño como que está en constante asombro ante aquello que se le está manifestando y trata la manera de descubrirlo. Él rompe, él grita, o sea, él busca de alguna forma cómo poder descubrir aquello que se le está manifestando, ¿no? Entonces, también aquí otra pregunta muy importante es cómo se da esa experiencia, ¿no? Ante estos otros existires. Entonces es interesante porque pues yo lo puedo notar, ¿no? Lo puedo vivir con él, ¿no? Entonces cada día, ¿no? Cómo va experimentando estas experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene semejante descubrimiento? ¿No? O sea, la importancia que tiene de poder ir adaptando, o sea, cada cosa lo lleva, una cosa que él experimente, ¿verdad? Que viva, que, que sienta, ¿no? Entonces, eso lo lleva a otra cosa él prácticamente. Entonces, si hace una travesura o descubre algo, eso lo lleva a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, cada vez como que se vuelve más curioso, ¿no? Despierta esa curiosidad en él y una cosa lo lleva a otro, ¿no? A otra. Entonces, esa es la importancia que tiene semejante, pues descubrimiento, ¿no? Entonces, para ir como dándole un poco más de forma al trabajo,
descubrirse en el mundo no es para todo ser humano algo de gran trascendencia, ¿no? O sea, el momento que nos descubrimos, ¿verdad? O sea, sabemos que estamos vivos y para qué, ¿verdad? Estamos en este mundo, ¿verdad? Muchas veces se habla, pues de vocación, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Entonces, como que se tiene vocación para tal cosa, para lo otro, para sacerdote, para maestro, para músico. O sea, hay varias formas, ¿no?, de descubrirse ante el mundo. Entonces, esa trascendencia como que nos hace falta, ¿verdad? O muchas veces perdemos ese asombro, ¿no? Sin embargo, el asombro ante la realidad es algo muchas veces impercibible en muchas personas, ¿no? Simplemente, posiblemente por llevar una vida así como muy rutinaria, ¿no? Entonces en la rutina como que se pierde ese asombro que el niño posee, ¿no?, ya de forma innata, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando existe el asombro por la realidad, la cotidianidad se vuelve como que se le da más importancia, ¿no?, a la cotidianidad o a aquello que estamos viviendo, experimentando, ¿no? Entonces ese asombro como que nos ayuda a poder ser de esa manera. Haciendo, ¿verdad?, un pequeño análisis en el sentido de la cotidianidad y cómo mi hijo, ¿verdad?, de 2 años se está descubriendo o está descubriendo su existir en medio de ella. Los resultados son interesantes, ya que a su corta edad, ¿no?, su corta edad no deja de sorprenderse de lo que en lo que cada día le está sucediendo, no le sucede. Entonces me pregunto por qué muchos seres humanos, ¿no?, han perdido, ¿no?, el asombro por la realidad. O sea, ¿qué lleva a eso, ¿no? ¿Qué lo llevó a eso, a caer en eso? Entonces, considerando que cuando se llega no sé, a la mayoría de edad, ¿no?, o al ser adulto, posiblemente la vida cobra otro sentido, ¿no? Y, ¿verdad?, por muchas cosas, entonces los compromisos se vuelven aún más pesados, ¿no? O hay otras cosas, ¿no?, por las cuales pensar, se dice, ¿no? Entonces, lastimosamente, en medio de este afán de la adultez o de los compromisos, todo eso, ¿verdad?, se olvida algo de mucha importancia, que es el pensar o pensarnos, ¿no? Pensar que existimos, ¿no?, que somos y que estamos, ¿no? Entonces como que se pierde eso, pero al momento de tomar conciencia, pues como que se recupera eso, ¿no? Entonces muchos adultos se han convertido en una máquina, pues, de reproducción o de producción, entonces como que en ese afán se pierde ese asombro, ¿no? Heidegger hace una acotación sobre el significado del pensar y cómo este pensar, ¿verdad?, devuelve al ser su propia esencia. El pensar, ¿verdad?, dice él, se termina cuando se sale fuera de su elemento, ese pensar. Entonces, el elemento es aquello donde el pensar es capaz de ser un pensar. El elemento es lo que permite el elemento es lo que permite y capacita de verdad, dice la capacidad. Es esta, ¿verdad?, hace suyo el pensar y lo lleva a su esencia. El pensar, dicho sin más, es el pensar del ser. El genitivo dice 2 cosas. El pensar es del ser en la medida en que, como acontecimiento propio del ser, pertenece al ser. El pensar es al mismo tiempo pensar del ser en la medida en que al pertenecer al ser, está a la escucha del ser, como aquello que pertenece al ser, estando a su escucha. El pensar es aquello que es según su procedencia esencial. Entonces, considerando que la cotidianidad se nos da, se nos presenta, se nos manifiesta y depende, ¿verdad?, del sujeto cómo la absorbe o cómo la absorbemos, en cómo la interpretamos siguiendo, ¿verdad?, el pensamiento de Heidegger, es de considerar necesario, por lo tanto, tomar en cuenta el pensar del ser, como su propio ser, como descubriéndose a sí mismo ante la cotidianidad. Este pensar a sí mismo lo veo reflejado en el proceso de adaptabilidad, pues en mi hijo, ¿no?, José Guillermo, sobre todo en el descubrirse ante la existencia de otros existires, ¿no?, y cómo estos interfieren fenomenológicamente en su proceso de identificarse con las cosas intramundanas. Algo, ¿verdad?, que considero no es hasta cierto punto comprobable, ¿verdad? Es el nivel del pensamiento, hasta dónde llega llega el nivel del pensamiento en el caso de mi hijo de 2 años. Esto es bien complicado, ¿no? Porque él todavía como que no, o sea, las cosas con las que tiene relación o interrelación como que es una experiencia nada más, pero como que su sentido, digamos, de raciocinio, de pensar o algo así más fuerte, más profundo, como que todavía no lo ha desarrollado, ¿verdad?, a su edad. Entonces como que solo se está como adaptando, ¿no? Entonces el trabajo que pretendo hacer es cómo
se da esa adaptabilidad, ¿no? Entonces, de 2 años, ya que su proceso en este momento es de repetir, ¿no? Y de sumarse a muchas voces y gestos que a diario mira y en las cuales se ve pues reflejado, ¿no? Hasta este momento es probable que mi hijo no tenga claro el concepto de tiempo, considerando que todos sus actos están enfocados en estar descubriéndose con otros existires, ¿no? Con la misma realidad de la cual no tiene mayor conciencia, o sea, él va como que acumulando, va acrecentando su conciencia, ¿verdad? En la medida que va relacionándose con las cosas, ¿no? En lo que, ¿verdad? Esto lo dice Heidegger también, en lo que sigue intentamos pensar, ¿verdad? El habitar y el construir. Este pensar sobre construir no tiene pretensión de encontrar ideas sobre la construcción, de menos dar reglas, ¿verdad? Sobre cómo construir. Este ensayo, dice él, de pensamiento no presenta en absoluto el construir a partir de la arquitectura ni de la técnica, sino que va a buscar el construir en aquella región a la que pertenece aquello que es. Entonces, él dice, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué es el habitar? ¿Qué es habitar? Dice él. ¿En qué medida el construir pertenece pues al habitar? Entonces, como que esto me llamó la atención, ¿verdad? Esta forma de expresarse o de decir de Heidegger, porque en realidad esas son preguntas como fundamentales que me pueden ayudar, ¿no? Para seguir con ese trabajo, ¿no? ¿Qué es el habitar? En este caso, pues nosotros como adultos pues ya lo tenemos como un poco más claro, ¿no? Más definido, ¿verdad? Pero en el caso de un niño es bien complicado porque ellos no saben qué es habitar, simplemente, ¿verdad? Fueron arrojados pues a este mundo y se fueron adaptando, ¿verdad? Ahí sí que muchas veces por puro instinto, ¿no? Entonces, ellos van sufriendo o van viviendo ese cambio, ¿no? Cómo se van adaptando y en esa adaptabilidad también van generando esa conciencia, ¿no? De qué es habitar, cómo habitar y pues van descubriéndose en eso, ¿no? Entonces la segunda pregunta también es importante, que dice, ¿en qué medida el construir pertenece al habitar? O sea, ¿cómo eso que se va construyendo va perteneciendo pues al habitar, ¿no? Todo aquello que van descubriendo. Yo esto lo pienso enfocar más en un niño, ¿no? Un niño de 2 años, en este caso pues mi hijo, ¿no? Entonces creo que va a ser un poco pues complicado, pero voy a tratar de irlo como relacionando con estas preguntas también y sobre todo con el pensamiento pues de Heidegger, ¿no? Y pues para seguir abordando el trabajo, ¿no? Pretendo seguir con la siguiente bibliografía, ¿no? Hasta aquí pues llevo el trabajo prácticamente, ¿no? Lo poco que he ido como reflexionando, porque así es un poco complicado, ¿no? Pero ahí voy. Entonces la bibliografía o las fuentes que tengo pues son estas, ¿no? De Ser y Tiempo, ¿verdad? De Heidegger, el concepto de tiempo también de Heidegger, ¿verdad? Y el construir, habitar y pensar también de Heidegger. Y, ¿verdad? Un ensayo de Sartre, ¿no? Sobre la existencia de los otros, ¿verdad? El cuerpo y las relaciones concretas con los otros. Entonces por aquí prácticamente llevo este trabajo, ¿verdad? Muchas gracias y pues nos vemos, ¿verdad? En la próxima clase y espero cualquier comentario, ¿verdad? Que quieran hacerme, pues bienvenido y hasta el próximo miércoles. Saludos, nos vemos.